Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Nexo Semanal. En esta oportunidad estamos con el profesor y analista político Joseph Zielinski para hablar un poco sobre lo que han sido los resultados de esta segunda vuelta electoral. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Matías? Qué gusto saludarte nuevamente. Bueno, ya falta todavía contar un poco de unos cuantos votos impugnados, pero todo parece indicar que después de tres derrotas, Keiko Fujimori será la presidenta en este próximo periodo, ¿no? Sí. En realidad ya a estas alturas va a ser bien difícil que el resultado cambie. Es más, incluso uno ve los dashboards en lo que es internet y ya todos dan como ganadora a ella. Es más, el conteo que ha hecho Fuerza Popular dentro de lo que es su equipo de personeros también le da una ventaja. Algunos hablan de hasta 60.000 votos, otros hablan de 48.000, pero al fin y al cabo es una ventaja que yo creo que a estas alturas ya termina siendo irreversible, porque falta menos de medio punto porcentual para terminar de contar los votos. Entonces creo que ya es un hecho en este momento que vamos a tener a nuestra primera presidente mujer electa en la historia del Perú, ¿no? Que de todas formas, una vez más, es uno de los resultados más reñidos o más Sí, apretados que hemos tenido. sí, sí. Es más, hay una cosa bien extraña en el Perú. Los últimos tres resultados en elecciones han sido extremadamente reñidos, extremadamente cercanos. Si la memoria no me falla, PPK, Pedro Pablo Kuczynski le ganó a Keiko Fujimori por más o menos 41.000 votos. Sí. Después Castillo le ganó a Keiko Fujimori por 44.000 votos, más o menos. Exacto. Y de momento en el conteo, por lo menos el último que vi, estaba Keiko Fujimori a más o menos 43.000 votos de Roberto Sánchez, ¿no? Ujú. Entonces sí, son votaciones muy ajustadas, pero eso también nos dice otra cosa. Un país completamente polarizado. O sea, yo creo que ya podamos hablar ahorita de Keiko Fujimori como la siguiente presidenta, ¿no? Entonces, ella si gobierna, y esto no es ninguna novedad, ya varias personas lo han dicho, ella si gobierna únicamente desde su sector a nuestro país, eso le puede traer problemas. Yo creo que ella es consciente finalmente de que ella ya no es presidente únicamente de quienes han votado por ella, sino finalmente de todos. Entonces, al ser el presidente de todos, obviamente va a tener que hacer políticas que generen integración con estos pueblos que de una u otra forma son tan reacios hacia lo que vendría a ser el fujimorismo. En algunos casos por motivaciones propias, es decir, el mismo finalmente fujimorismo que puede haber cometido algunos errores, pero por otro lado también endilgándole pecados muchas veces los opositores, normalmente de izquierda en la zona de la Sierra Sur, sobre su incompetencia, ¿no? Porque comento, por ejemplo, una cosa. Hay algo bien curioso que ha sucedido en esta elección. Tú ves las zonas en las que ha ganado Keiko Fujimori y ves las zonas en las que ha ganado Sánchez, y las zonas en las que ha ganado Sánchez, básicamente estamos hablando que lo que hay es actividad minera, ya sea legal o ilegal, ¿no? Y las zonas donde ha ganado Keiko Fujimori son zonas donde hay actividad agroindustrial. Entonces, esa división no es por gusto, por lo menos desde mi perspectiva no es por gusto. ¿Por qué? Cuando hablamos de agroindustria, la agroindustria es mucho más intensiva en lo que refiere a mano de obra, contratación de mano de obra. Entonces, ¿qué pasa? La población, los ciudadanos, perciben mucho más rápido el beneficio de este tipo de actividades. En cambio, cuando se trata de minería, hacer un puesto de trabajo en la minería cuesta alrededor de 5 o 7 veces más, no me acuerdo en estos momentos la cifra, que un puesto en lo que vendría a ser agroindustria, un puesto de trabajo en lo que es agroindustria. Entonces, los ciudadanos, los pobladores no ven directamente muchas veces lo que vendría a ser el beneficio de la minería. No obstante, sus ingresos son mucho mayores. Mucho mayores. Y esto normalmente, ¿cómo trata de suplirlo el Estado? Por medio del canon, del famoso canon minero, ¿no? Las regalías mineras, etcétera. El tema es que gran parte de ese dinero del canon termina siendo al final del ejercicio devuelto al gobierno central. Y eso es responsabilidad de las autoridades locales, las cuales no son exactamente fujimoristas, ¿no? Y el problema, pues, es que, claro, cuando los pobladores reclaman, dicen que siempre es culpa del gobierno central, ¿no? Cuando en realidad es una responsabilidad de los gobiernos locales de no gastar ese dinero que tienen a la mano, ¿no? Entonces, una cosa que yo creo se va a tener que hacer mucho en este gobierno es justamente suplir esas necesidades básicas que no han sido suplidas en lo que vendrían a ser estas zonas. Es increíble, yo no sé si tú lo sepas, pero Moquegua, el departamento de Moquegua, la zona del gobierno regional de Moquegua, ¿no? Es, si la memoria no me falla, la séptima región más rica de Iberoamérica en lo que refiere a ingreso per cápita. Pero tú en Moquegua no encuentras los servicios que encuentras en Lima. Sin ir tan lejos, no encuentras los servicios que encuentras en Arequipa. ¿Por qué?
Ahí hay un problema de gestión, y un problema de gestión por parte de las autoridades, porque obviamente la empresa privada no va a cubrir con todas las necesidades que tiene la población. Y ese es un problema justamente en el Perú que de alguna manera se refleja en la elección. ¿Cómo es que finalmente el privado, desde el emprendedor más pequeño hasta el más grande, sea como se hace su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? Generar riqueza. Pero el Estado no va al mismo ritmo. Y eso de alguna manera genera este tipo de situaciones. Pero de todas formas, entonces uno de los retos que va a tener la presidenta Keiko Fujimori sería el de tratar de convencer a esa parte sur. Sin duda, sin duda. Y es un reto muy fuerte porque estamos hablando de poblaciones que tienen años de exclusión. Y años de años en los que les han dicho que su exclusión es por culpa del fujimorismo o por culpa de la derecha o por culpa de Lima, generando antagonismos y generando polarizaciones que en realidad más es lo que le hacen daño al Perú que beneficio. Hay una cuestión que siempre termina siendo muy importante dentro de lo que es la gestión pública general, la gestión del gobierno. En realidad un gobierno llega a tener una aprobación alta a más se preocupe por lo que vendrían a ser los servicios básicos que la población tiene que recibir. ¿Cuáles son esos? Educación, salud y seguridad, ¿no? Se dedica a eso un gobierno. Y lo más probable es que logre tener una legitimidad y una aprobación alta, ¿no? Entonces, el gran reto de Keiko Fujimori pasa por ese lado. ¿Cómo hacer lo suficientemente dinámicos los presupuestos para que finalmente esas necesidades sean cubiertas con rapidez? Y digo con rapidez porque obviamente este gobierno no va a tener ninguna luna de miel. Es más, a mí no me extrañaría, Matías, no me extrañaría que la primera encuesta sobre aprobación presidencial, Keiko Fujimori termine teniendo una aprobación por debajo del 50%. A mí no me extrañaría. Es más, me parecería lo común, porque sucedió también con Pedro Castillo, que ganó con un margen tan pequeño, ¿no? Por más diferencias que hay entre las dos personas. Entonces, ella va a tener que remar con corriente en contra desde el principio, creo yo. Pero en ese sentido, bueno, ahorita tiene bancada en el Congreso y de hecho el presidente del Congreso es de Fuerza Popular. Sí, es cierto, claro. Pero parece que fuera en contra de, o bueno, es contrario por el hecho de que aprueban leyes cuestionadas por la gente, ¿no? Recientemente han aprobado una ley muy cuestionada que es la de que los policías militares sean juzgados en fuero militar. Entonces, ¿eso no ayuda tampoco a que se generen consensos o cómo lo ves? Lo que pasa, a ver, el tema del juzgamiento de lo que son tanto policías como militares dentro de lo que es el fuero militar, se puede dar siempre y cuando el delito o la falta haya sido cometida no en ejercicio de funciones, sino dentro de lo que vendría a ser la clásica función dentro de la milicia o dentro de la policía, ¿no? Pero si estamos hablando de delitos comunes, tienen evidentemente que ser juzgados ante el fuero civil, ¿no? Porque estamos hablando de un delito común que eventualmente puede haber generado o puede haber realizado algún miembro de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, ahí estamos hablando de justamente nuevamente el tema de la polarización. Hay un gran problema dentro del Perú y en general en muchos países de la región. Para imponer orden, muchas veces tanto las Fuerzas Armadas como las fuerzas policiales se encuentran maniatadas por temas de legislación que tienen que cumplir. Y eso finalmente termina siendo aprovechado por lo que vendrían a ser delincuentes o grupos que están en contra de la ley, ¿no? Habría que analizar más a profundidad la norma para saber cómo efectivamente esta está enfocada y para qué tipo de delitos efectivamente estamos hablando que esto va hacia el fuero militar, ¿no? Porque si estamos hablando de delitos dentro del ámbito civil, evidentemente ese tema tiene que ser visto dentro de lo que es un fuero civil, ¿no? Pero de todas formas me refiero también a la interpretación que le puedan dar personas en el sur que están descontentas con el hecho de... y es más, con el tema que pasó pues en Puno, de la muerte de estas 50 personas, que en realidad también, valgan verdades, las agrupaciones de izquierda en el sur lo único que han hecho hacer también echar leña al fuego, ¿no? Sobre lo que vendría a ser ese tema. Es un tema terrible, por supuesto que sí, pero más polarización en estos momentos no le conviene al país. Ya estamos en estos momentos en una situación delicada. Ya estamos frente a un país fragmentado y de alguna manera eso se tiene que reconstruir. No puede ser que la oposición tenga una visión destructiva frente a lo que es quien ha terminado ganando las elecciones. Eso a la larga nos va a seguir generando problemas y va a seguir generando inestabilidad política en el país. Y en ese sentido, ¿qué forma tendría ella de poder conseguir consensos con la oposición dentro de sus bancadas del Congreso? A ver, esta es una visión bien personal, ¿no? Tal vez una cosa que ella podría hacer es su gabinete no lo puede armar únicamente con gente de su entorno político. Va a tener que ser un verdadero gabinete plural.
Es más, incluso yo diría, yo en el lugar de ella incluso invitaría a ciertas personas de izquierda para que sean parte del gabinete. Pero ve la posibilidad de que eso efectivamente ocurra, que Keiko Fujimori nombre a alguien del equipo técnico de Roberto Sánchez. A ver, lo voy a responder con un dicho, ¿no? Estas son cosas del Orinoco que tú no las sabes y yo tampoco. No sé si finalmente lo voy a terminar haciendo. Yo creo que el instinto de supervivencia que tiene todo político debería llevarla a hacer eso. Creo yo. Yo lo veo desde mi posición. O sea, yo lo haría, ¿no? En carteras donde finalmente pueda colaborar de alguna manera a la izquierda. Yo lo haría. Porque de alguna manera le tienes que hacer un guiño a un sector que sea como sea, está de alguna manera representando, aunque sea por el anti, está representando al 50% de la población, ¿no? Entonces, no los puedes dejar completamente de lado, ¿no? Así que no la va a tener fácil en ese sentido. Va a tener que hacer un verdadero gabinete de consenso. Va a tener que hacer un verdadero gabinete de consenso. Entonces, eso es un tema que va a tener que sobrepesarlo muy bien y tener que conversarlo con su círculo cercano. Y de todas formas también va a tener que liderar una bancada en el Congreso que también ha resultado un poco conflictiva, pero que esta vez tiene, son 22 senadores y 41 diputados. O sea, no es tanta la fuerza que tiene. No, bueno, por lo menos va a poder evitar una vacancia. Por lo menos una vacancia se la va a poder evitar con esa fuerza que tiene en estos momentos. Además, a lo largo de los años la bancada fujimorista ha demostrado ser muy cohesionada. Entonces yo veo bien difícil que se pueda dar una situación de tanta inestabilidad como la que se ha dado en los últimos 10 años. A manera de anécdota, justamente, hace poco estuve en un congreso fuera del Perú y cuando tuve que presentarme justamente yo dije, bueno, yo soy profesor en la Universidad de Lima desde hace más o menos unos 16 presidentes, ¿no? O sea, yo terminé diciendo eso por la tremenda inestabilidad en ese sentido que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Y claro, yo no creo que esa situación vaya a suceder en lo que vienen en estos 5 años. Me parece un poco complicado. En el Perú uno nunca sabe. Yo siempre digo, la política peruana es como un libro de Agatha Christie. Nunca sabemos qué va a pasar en la siguiente página, ¿no? Es demasiado entretenida la política peruana. En realidad, si fuera un poquito más aburrida, seríamos un país mucho más estable, ¿no? El tema es que la bancada que tiene, de por sí, como ya dije, es una bancada que yo creo es muy cohesionada. Y finalmente, dentro de todas las bancadas que existen en el Congreso, creo que es, por lo menos en el Senado, la que más vuelo político tiene. Entonces yo creo que en el Congreso va a poder hacer tal vez una mejor concertación, no necesariamente con la izquierda, pero sí con un grupo eventualmente con el Partido del Buen Gobierno, ¿no? Que veo que dentro de su bancada, valgan verdades, veo gente muy responsable, ¿no? Gente que no va a hacer populismo, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Y que de alguna manera yo creo apoyaría todas aquellas cuestiones que benefician al país por parte del fujimorismo, creo yo. Si es que efectivamente en el Congreso se terminan manejando este tema de manera adecuada y hábil, podríamos estar hablando de cierta estabilidad en ese sentido, ¿no? Aunque de todas formas, el buen gobierno ha dicho que en cualquiera de los dos casos, sí, sea Sánchez oposición, o Keiko, claro, pero ojo que oposición, Matías, no significa ser obstruccionista. Oposición significa siempre voy a tener una mirada crítica contigo, pero no significa que me voy a oponer permanentemente a todo lo que tú digas. O sea, estamos hablando de que puede haber también una crítica constructiva en ese sentido, ¿no? Esperemos que efectivamente vaya por ese lado. Pero se ha mostrado también en contra de varios de los congresistas que actualmente son, de los reelegidos, que siguen siendo parte de la nueva bancada, ¿no? Entonces... Sí, pero bueno, este es más un voto de deseo de mi parte, ¿no? Espero que dentro de todo en el siguiente Congreso prime lo que son los intereses nacionales antes que los particulares, porque yo creo que el país no va a aguantar mucho más tiempo. Si es que finalmente seguimos con esta vorágine, como ha sucedido lamentablemente en este último Congreso, con esta vorágine de que finalmente muchos congresistas terminaban defendiendo proyectos o cuestiones personales ante el Congreso y el resultado lo tenemos a la vista, ¿no? Entonces, si eso continúa, o sea, incluso dentro del sector que ha apoyado a Keiko Fujimori, yo creo que ella es completamente consciente que ese sector incluso se le voltearía. Entonces, eso ya no puede continuar, ¿no? La política finalmente es aquello que inventó el ser humano para lograr cierta cohesión social. Es la respuesta colectiva al desacuerdo. El problema es que muchos políticos no necesariamente lo entienden así.
Y espero que en este caso, finalmente, con Keiko Fujimori, el tema vaya por ese lado. Ojo que ella, de alguna manera, muy en el fondo, definitivamente, ella también de alguna manera quiere reivindicar la memoria de su padre. Es una cosa que yo imagino. Entonces ahí tenemos una gran motivación por parte de ella para también hacer un gobierno adecuado. Esperemos que así sea. Pero de todas formas también ha mencionado que va a gobernar como su padre, que para el sector que no la apoya es un grito de alerta. Ah, claro, claro, obviamente. Yo me pongo en el pantalón de los opositores y obviamente pues probablemente a muchos de ellos no les gustaría. Lo que pasa, a ver, tal vez ella se debió haber explicado mejor, no quiero fungir de traductor, ni mucho menos. Pero hay una cuestión muy curiosa dentro de lo que es una sociedad, ¿no? En estos momentos, ¿cuál es la principal preocupación del ciudadano de a pie? El tema de la seguridad, ¿no? Y el tema de la seguridad, ¿cuándo se desborda? Cuando no existe un orden lo suficientemente adecuado dentro del país, ¿no? ¿Y qué sucede muchas veces en esos casos? Cuando la gente ve que no puede desarrollar su existencia porque no tiene un orden adecuado, es incluso capaz de sacrificar parte de su libertad para lograr ese orden, ¿no? Tal vez teniendo en consideración estas palabras que te acabo de dar, es que finalmente ella haya dicho lo que dijo, ¿no? Reitero, no quiero fungir de traductor, ¿no? Sino yo lo trato de entender desde una visión un poco más amplia. Sin embargo, obviamente, ese tema le puede generar cierta urticaria a sectores opositores. Pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Actualmente, ¿cuál es encima el delito que mayor temor está generando en la población? El delito de extorsión. Y el problema con el delito de extorsión es que no es un atentado contra el patrimonio únicamente, es un atentado contra la generación de riqueza. O sea, mucha gente está dejando de generar ingresos por miedo a la extorsión. Y eso finalmente es algo que va a terminar empobreciendo al país si es que no se toman medidas rápidas. Probablemente esa visión de orden que le puede haber generado susto a muchas personas, si es que efectivamente Keiko Fujimori lo termina enfocando desde el punto que yo te acabo de mencionar, probablemente termine de alguna manera venciendo resistencias. Vamos a ver finalmente. Sigamos leyendo el libro de Agatha Christie, a ver qué pasa en ese sentido. Bueno, profesor, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por su disponibilidad por la entrevista y por sus respuestas. Eso sería todo por nosotros. Nos vemos la próxima en otro episodio de Nexo Semanal.